Hay lugares en este planeta que cuestan miles de millones de dólares en satélites, cartografía y tecnología de punta, y aún así permanecen borrosos en los mapas. No porque el dinero haya fallado, sino porque algo más poderoso que el dinero los protege. Piensa en eso un momento. Vivimos en la era donde una corporación puede fotografiar cada centímetro de la Tierra desde el espacio, y sin embargo la National Geographic Society ha documentado apenas una fracción de los accidentes geográficos realmente extraordinarios que existen. El resto permanece oculto detrás de barreras que ningún presupuesto puede comprar, comunidades indígenas que custodian sus territorios con una determinación que avergüenza a cualquier sistema de seguridad privado, terrenos privados donde el acceso tiene un precio que no se paga con dinero, y silencios culturales tan profundos que los propios lugareños prefieren la pobreza del anonimato a la riqueza del turismo masivo. Los cartógrafos tienen un nombre para estos territorios. Los llaman zonas en blanco. Y lo que viene a continuación cambiará la forma en que miras cualquier mapa. Hay una isla en el Atlántico donde el viento cuesta. Lo sientes en los pulmones antes de verla. El aire llega cargado de sal cristalizada y óxido volcánico, un golpe físico que te detiene en seco. Corvo, la más pequeña y más occidental de las Azores, tiene apenas 17 kilómetros cuadrados y 384 personas que han decidido, generación tras generación, no marcharse. Esa decisión tiene un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. En su interior duerme la Caldeirao, una caldera volcánica de 2,5 kilómetros de diámetro que los geólogos consideran la mejor conservada del archipiélago. Dentro de ella, dos lagunas que funcionan como un barómetro vivo. Cuando el agua brilla plateada, la tormenta llega antes del amanecer. Cuando refleja un azul oscuro y quieto, tienes 3 días de cielo despejado garantizados. Los habitantes de Corvo llevan siglos leyendo ese espejo de agua con una precisión que ninguna aplicación meteorológica ha logrado superar. 40 minutos de caminata separan el pueblo del borde de la caldera. 40 minutos que valen lo que no tiene precio. Pero hay algo que la ciencia todavía no termina de explicar: ¿por qué el microclima interior de esa caldera permite la existencia de especies vegetales que no crecen en ningún otro punto del planeta conocido? La humedad, dicen los botánicos. El aislamiento, dicen los ecólogos. Quizás, o quizás Corvo simplemente decidió guardarse algo para sí misma. Vivir en Corvo no es una elección romántica. Es una declaración de principios que la mayoría del mundo moderno ya no está en condiciones de entender. Las casas de piedra basáltica tienen las puertas abiertas porque nadie necesita cerrarlas. Los niños corren por calles donde nunca ha pasado un automóvil. No hay semáforos. No hay banco. No hay farmacia. El médico llega en helicóptero una vez por semana y los isleros resuelven todo lo demás con una paciencia que solo se cultiva cuando el horizonte es tu único vecino. Hay algo en esa forma de vivir que el dinero no puede comprar ni replicar. Y sin embargo, el mundo tiene otros lugares donde la naturaleza invirtió un capital que ninguna civilización podría igualar. Piensa en esto: 90 millones de años de trabajo geológico acumulado en un solo lugar. En Adlersbach, en el corazón de Bohemia, las rocas no son rocas. Son rascacielos de arenisca que alcanzan 98 metros de altura, torres que se elevan como columnas de una catedral construida antes de que existiera cualquier arquitecto sobre la tierra. Caminas entre ellas y sientes el peso del tiempo presionando sobre tus hombros, como si el aire mismo fuera más denso entre esas paredes que el sol apenas roza. Los checos las descubrieron como destino turístico en 1824. 90 millones de años de escultura y apenas 2 siglos de miradas humanas. Pero hay un detalle que los guías raramente mencionan. El lago de Adlersbach refleja las torres con una precisión tan perfecta que los visitantes pierden momentáneamente la noción de dónde termina la roca y dónde comienza el agua. Los geólogos explican el fenómeno por la quietud excepcional de la superficie. Lo que no explican es por qué ese espejo de agua produce en quienes lo contemplan una sensación documentada de desorientación temporal, como si el tiempo dentro de ese laberinto corriera a una velocidad distinta al resto del planeta. Dicho eso, lo que viene a continuación desafía incluso esa escala. Hace 63 años, un pescador de las Islas Feroe buscaba refugio durante una tormenta atlántica cuando encontró algo que no estaba buscando. Una ventana de piedra de 23 metros de altura, perforada por milenios de oleaje, abierta sobre el océano como un ojo que mira hacia donde el mapa termina. Los lugareños la llaman el ojo que mira al infinito.
Los geólogos la llaman Drangarnir, y calculan que el Atlántico terminará su obra de demolición en 247 años más. Si esto te dejó sin palabras, en Secretos del Mundo Desconocido te espera el lugar donde la temperatura supera los 400 grados y la vida sigue existiendo. Suscríbete para que no te lo perdamos. 247 años es todo lo que queda de algo que tardó milenios en construirse. Hay un camino que los mapas no registran. Una senda de pastores tallada en la roca negra del lado oeste de Drangarnir, donde el viento promedio de 73 km por hora convierte cualquier objeto suelto en proyectil. Olvida el paraguas. Olvida la gorra. Aquí el viento no avisa, simplemente toma lo que no está bien sujeto. Los guías locales tienen su propio sistema de alerta. Si la bandera del aeropuerto de Vagar ondea horizontal, el lugar es territorio exclusivo de quienes ya saben lo que enfrentan. Para todos los demás, ese día no existe. Y sin embargo, hay personas que pagan lo que sea por estar ahí. Eso dice algo sobre el poder de lo que ese borde del mundo ofrece a quienes llegan. Ahora bien, si Drangarnir es el umbral, lo que sigue es el interior del infierno mismo. Imagina que el suelo bajo tus pies vibra con un calor que sientes en los tobillos antes de verlo. En el volcán Kaba Igen, en Java, el azufre en combustión genera llamas de color azul eléctrico que solo aparecen en la oscuridad absoluta, cuando las temperaturas superan los 600 grados y el gas sulfúrico se enciende de forma espontánea. Es química pura. Es también uno de los espectáculos más perturbadores que la Tierra produce sin intervención humana. Pero hay algo que los circuitos turísticos prefieren no mostrar junto a esas llamas. Cada madrugada, antes de que llegue el primer turista, decenas de mineros bajan al cráter cargando cestas de bambú. Suben bloques de azufre sólido de hasta 83 kilogramos por sus propios hombros, escalando 1247 peldaños tallados en roca volcánica, respirando gases que queman los pulmones con la misma eficiencia que el ácido. Su protección es un trapo húmedo sobre la boca. Su salario es $2 por jornada. Cuando los turistas llegan a las 5 de la mañana para fotografiar las llamas azules, esos hombres llevan ya 3 horas trabajando en condiciones que ningún reglamento laboral del mundo permitiría. Hay algo profundamente indecente en esa simultaneidad. El mismo cráter que se vende como maravilla natural es, al mismo tiempo, una trampa de pobreza con paredes de roca volcánica. Que eso siga ocurriendo en plena era del turismo de lujo no es una paradoja accidental. Es una decisión económica que alguien, en algún lugar, sigue tomando cada día. Dicho eso, hay un lugar donde la brutalidad no viene de la mano del hombre sino de la lógica misma de la naturaleza. Piensa en un desierto que se inunda. No como metáfora, como hecho geográfico documentado. Los Lençóis Maranhenses, en el noreste de Brasil, son dunas de arena blanca de cuarzo puro que entre enero y junio reciben casi 1900 milímetros de lluvia. El agua no se filtra porque bajo la arena existe una capa de arcilla impermeable que actúa como una bandeja gigante. El resultado son 47.000 lagunas temporales de agua dulce, cada una con temperatura perfecta, distribuidas entre dunas que brillan como hueso bajo el sol. Y los peces llegan. Las aves los transportan desde ríos cercanos, pegados en las patas, como semillas que el cielo siembra en el desierto. La ciencia tiene una explicación para cada parte de ese proceso. Lo que la ciencia no explica del todo es por qué ese paisaje produce en quien lo recorre la sensación inequívoca de estar pisando un planeta que todavía no ha sido nombrado. Cuando Julio llega a los Lençóis Maranhenses, el agua desaparece. Las lagunas se evaporan una a una, y lo que queda es un desierto de silencio absoluto que parece haber olvidado que alguna vez fue un mar interior. Los lugareños de Athens no lo lamentan. Sacan sus embarcaciones de donde las guardaron y esperan. Ellos saben que el ciclo volverá, porque siempre vuelve. Pero antes de que vuelva, hay algo que debes saber si alguna vez decides caminar por esas dunas en pleno verano austral. La arena alcanza 67 grados al mediodía. No es una cifra abstracta. Es el calor de una sartén encendida presionando contra la planta de tus pies con cada paso. Los guías locales caminan descalzos porque generaciones de ese mismo suelo les han endurecido la piel hasta volverla cuero. Tú no tienes esa ventaja. El mejor momento para recorrer ese desierto que fue lago es justo después del amanecer, cuando la arena todavía guarda el frío de la noche como un secreto que pronto traicionará. Y bien, hay un salto que el planeta da aquí, porque lo que viene a continuación no es desierto ni trópico. Es costa atlántica.
Es Irlanda del Norte. Y es una pregunta que la geología tardó décadas en responder del todo. ¿Cómo produce la naturaleza 37.000 columnas de basalto perfectamente hexagonales, cada una encajando con la siguiente como si un arquitecto obsesivo hubiera pasado 50 millones de años trabajando en ellas? El Giant's Causeway existe. Y durante siglos, nadie supo qué decir ante él. Hace 52 millones de años, lava fundida emergió desde las entrañas de la Tierra y se enfrió con una lentitud extraordinaria. Esa lentitud fue la clave. Al cristalizarse sin prisa, la roca buscó la forma más eficiente de contraerse, y la geometría hexagonal es exactamente eso, la solución matemática más económica que existe en la naturaleza. No hubo intención. Hubo física pura convertida en catedral de piedra. Lo que pocos conocen es que esas columnas no terminan en la orilla. Continúan bajo el mar hasta emerger nuevamente en la isla de Staffa, en Escocia. Los geólogos han mapeado ese puente submarino de basalto con precisión milimétrica, y al hacerlo, sin quererlo, le dieron credibilidad científica a la leyenda del gigante Fionn Mac Cumaig, que según la tradición construyó ese camino para cruzar el mar y enfrentarse a su rival escocés. La ciencia explica el cómo. Lo que no termina de explicar es por qué la leyenda y la geología coinciden con tanta exactitud en el mismo lugar. Durante la marea baja puedes caminar sobre esos hexágonos. Lo sientes bajo tus suelas como un suelo que alguien diseñó pero nadie construyó. El viento atlántico aquí no avisa. Puede estar despejado en el aparcamiento y llover con violencia en la playa a 300 metros. Los guardaparques lo saben. Por eso recomiendan impermeable incluso cuando el cielo parece limpio. El clima irlandés no negocia. Dicho lo anterior, hay un tercer lugar en este recorrido que lleva el concepto de tiempo geológico a una escala que el cuerpo humano no está preparado para procesar. El Valle del Fuego, en Nevada, no es rojo por casualidad. Durante 183 millones de años, dunas de arena se comprimieron bajo el peso de capas y capas de sedimento hasta convertirse en arenisca. Esa arenisca contiene óxido de hierro. Y el óxido de hierro, bajo el sol del desierto, arde visualmente con una intensidad que cambia por hora, roja al amanecer, naranja al mediodía, violeta cuando el sol cae. Es geología que se comporta como pintura. Pero lo que la mayoría de visitantes nunca encuentra son los más de 2.800 petroglifos tallados hace 4.000 años por la cultura Basket-Maker, escondidos en cañones que no aparecen en los mapas turísticos. Arqueólogos han pasado décadas catalogándolos. Aún así, hay grabados que siguen sin ser descifrados. Y la formación más fotografiada del parque, la que todos llaman Wave Rock, guarda un secreto que solo los fotógrafos locales conocen. No es el atardecer el momento de la luz perfecta. Es exactamente a las 11:23 de la mañana, cuando el sol ilumina las ondas de piedra sin crear sombras duras, y la roca parece moverse. Nadie sabe con certeza por qué ese instante preciso produce esa ilusión. La física lo permite. La experiencia lo confirma. Pero la razón exacta sigue siendo, como tantas cosas en este planeta, una respuesta que todavía está esperando ser encontrada. Hay un lugar en este parque que no aparece en ningún mapa oficial. Los Rangers lo conocen. Y han decidido que tú no debes encontrarlo. Se llama Moses Tank, una poza natural escondida entre paredes de roca donde un forajido navajo llamado Mouse se ocultó de los colonos en 1890. La ubicación exacta es un secreto que los guardaparques guardan con la misma firmeza con que el desierto guarda el agua. No por capricho, sino porque algunos lugares sobreviven precisamente porque nadie los visita. Y el desierto que rodea ese secreto no perdona. El asfalto de la carretera escénica alcanza 71 grados centígrados en verano. Eso es suficiente para derretir la suela de tus zapatos mientras caminas. Cuando la temperatura exterior supera los 46 grados, el parque cierra. No como advertencia, como orden. Los motores se agarrotan. Y un ser humano puede sufrir una insolación en cuestión de minutos, no de horas. Hay lugares en este planeta donde la naturaleza no negocia. Dicho esto, hay otro mundo completamente distinto esperando al otro lado del Océano Pacífico. Imagina pararte en un mirador y ver ante ti 1776 colinas perfectamente cónicas, alineadas hasta donde alcanza la vista, como si una mano invisible las hubiera colocado una por una sobre la llanura de Bohol, en Filipinas. Las Chocolate Hills no parecen geología. Parecen una decisión.
Subes los 214 escalones del Mirador de Carmen y el calor húmedo te entra por los pulmones como vapor. No es el calor seco del desierto. Es un calor que pesa, que se adhiere a la ropa, que te recuerda que estás en un archipiélago tropical donde el aire nunca termina de secarse. Y entonces las ves. Durante la estación seca, la hierba que cubre cada colina se torna marrón oscuro, el color exacto del chocolate, y el horizonte entero parece una bandeja de repostería a escala continental. Pero lo que ninguna fotografía transmite es su origen real. Estas colinas son esqueletos. Hace 2 millones de años, todo esto era el fondo de un mar prehistórico. El coral creció durante eones, se acumuló, se comprimió. Luego el mar se retiró y la lluvia tropical hizo su trabajo durante millones de años, disolviendo la piedra caliza con una paciencia que ningún ingeniero humano podría imitar. El resultado son estas formas cónicas casi perfectas, tan uniformes que desafían lo que la erosión natural debería producir. Los científicos tienen la explicación, pero ningún modelo geológico ha podido replicar esa uniformidad con exactitud. Los habitantes de Bohol prefieren otra versión. 2 gigantes lucharon durante días, lanzándose rocas hasta quedar exhaustos. Y cuando terminaron, simplemente se marcharon, olvidando limpiar el campo de batalla. Lo que quedó fueron estas colinas. Hay algo en esa leyenda que, honestamente, resulta más satisfactoria que cualquier fórmula sedimentaria. Bajo cada colina, en las cuevas que las conectan, anidan murciélagos frugívoros por miles. El ecosistema completo vive en la oscuridad que sostiene lo que ves desde arriba. Y ahora, a miles de kilómetros de distancia, en el corazón de Norteamérica, otro paisaje espera. Uno que los pioneros franceses llamaron Mauvaises Terres atreverse, tierras malas para cruzar, porque sus caballos se lastimaban en el terreno afilado. Hoy ese nombre se ha simplificado a una sola palabra, Badlands. Cuando conduces por la Loop Road, el silencio es tan absoluto que puedes escuchar tu propia respiración entre las formaciones. No hay árboles. No hay sombra. Solo estratos de color apilados como páginas de un libro que nadie ha terminado de leer. Cada franja representa una era geológica distinta, 37 millones de años de sedimento acumulado en el fondo de un mar interior que cubrió las grandes llanuras antes de que existiera el concepto de llanura. Cuando el agua se retiró, el viento y la lluvia esculpieron estas torres y crestas rayadas que parecen cortadas a cuchillo. La precisión es perturbadora. Como si algo hubiera querido que quedaran exactamente así. Lo que la geología no explica es por qué, en ciertos puntos de ese paisaje, la sensación de estar en otro planeta es tan completa que el cerebro tarda varios segundos en recordar en qué continente se encuentra. Las bandas blancas que ves en esas paredes no son pintura. Son ceniza volcánica comprimida durante millones de años. Las rojas contienen óxido de hierro puro. Las amarillas guardan algo que ningún laboratorio puede fabricar: fósiles de caballos prehistóricos, de saber-tus-cats, de rinocerontes gigantes que pisaron estas llanuras antes de que el ser humano supiera encender fuego. Y todo eso está desapareciendo. Las Badlands retroceden 2,54 centímetros cada año. Parece poco. Pero imagina que cada amanecer, una capa de historia tan fina como la uña de tu dedo se borra para siempre. Los vientos de las praderas golpean sin obstáculos a 89 kilómetros por hora, y durante las tormentas eléctricas de verano no hay un solo árbol donde refugiarse. El rayo cae donde quiere. Y aquí, quiere caer cerca. Lo que los geólogos no han podido explicar del todo es por qué la erosión sigue patrones tan precisos. Como si el viento tuviera intención. Bien, ahora cruza mentalmente el Pacífico, porque lo que viene después desafía cualquier categoría conocida. En la isla de Flores, en Indonesia, a 1639 metros de altitud, el volcán Kelimutu alberga 3 lagos en su cráter. Cuando llegas a la cima, el olor a azufre te golpea antes de que tus ojos puedan procesar lo que ven. 3 cuerpos de agua separados por paredes de roca, cada uno de un color completamente distinto al de los otros 2. Los científicos han documentado 67 cambios de color en 40 años. Y aún no pueden predecir el siguiente. Los pueblos ende que rodean el volcán no necesitan predicciones. Para ellos, esas aguas son las moradas de los muertos, los niños en un lago, los adultos en otro, los ancianos en el tercero. Los guías locales suben descalzos antes del amanecer, susurrando oraciones en Bahasa mientras los turistas luchan con sus botas resbaladizas sobre roca húmeda.
Hay algo en esa imagen que resulta difícil de ignorar. Los que conocen este lugar de verdad no necesitan equipo para dominarlo. El lago Tiutambupu puede ser turquesa en enero y verde oscuro en julio. Tibuna Nufay oscila entre rojo sangre y marrón chocolate. Tibu Apolo permanece casi siempre negro azulado, como un ojo que no parpadea. Ninguna teoría química explica completamente por qué los tres cambian al mismo tiempo, pero en direcciones distintas. Dicho eso, hay un tercer lugar que huele todavía peor, y que sin embargo concentra una de las imágenes más extraordinarias del continente americano. La laguna hedionda, en el altiplano boliviano, a 4.123 metros sobre el nivel del mar. Cuando llegas, el olor sulfuroso te llena la garganta antes de que tus pies toquen la orilla. Es el olor de las aguas termales mezclado con sal y viento frío que corta la piel como metal. Y en medio de ese escenario que parece hostil hasta para las bacterias, miles de flamencos James tiñen la superficie de rosa. La mayor concentración de esa especie en todo el continente sudamericano vive precisamente aquí, en las aguas más malolientes del altiplano. La razón es más perturbadora que el paisaje mismo. Las algas que crecen en aguas con esa concentración de minerales son el alimento exacto que estos flamencos necesitan. Lo que para cualquier otro animal es veneno, para ellos es despensa. Pero nadie ha explicado todavía cómo aprendieron que este lugar existía. Lo que las bacterias construyeron aquí no tiene paralelo en ningún otro lago del continente. Son ellas, precisamente ellas, las que producen el olor que te cierra la garganta y, al mismo tiempo, las que tiñen esa agua de un rosa tan saturado que parece pintado desde arriba. Las mismas bacterias que envenenan el ambiente fabrican el alimento que mantiene viva a una especie entera. 18.764 flamencos James, o mejor dicho, 18.812 según el último conteo de temporada, que es el dato que los registros más recientes confirman. Todos congregados entre noviembre y marzo, formando una alfombra rosada tan densa que las montañas del altiplano parecen flotar sobre ella. Sus picos curvos y asimétricos filtran exactamente ese tipo de microalga. No otra. Es a lo que la evolución tardó millones de años en perfeccionar, el turista lo ve en 30 segundos desde la orilla. Y hay algo que ningún guía menciona en el folleto: los conductores locales saben que a las 11:47 de la mañana, cuando el sol calienta las aguas termales hasta cierto punto, el viento gira y el olor se vuelve físicamente insoportable. No es una exageración. Es una hora exacta grabada en la memoria de quienes viven de este lugar. Dicho eso, hay un salto geográfico que el planeta parece haber diseñado como contraste absoluto. A 12.000 kilómetros de distancia, en el desierto de Nambung, en Australia Occidental, tus pies hunden en arena fina que el viento del Océano Índico arrastra desde la costa y se cuela en cada pliegue de tu ropa, en cada rendija de tu cámara, en los bordes de tus labios. El Pinnacles Desert, a 247 kilómetros al norte de Perth, parece el cementerio de una civilización que nadie recuerda. Miles de torres de piedra caliza emergen del suelo como lápidas de un mundo anterior, algunas alcanzando 3,5 metros de altura, el equivalente a pararse sobre los hombros de 2 hombres adultos y aún no llegar a la cima. Pero estas columnas no son capricho geológico. Son los huesos de un bosque antiguo. Las raíces de árboles que desaparecieron hace 30.000 años crearon canales subterráneos que se llenaron de calcio. Cuando el viento erosionó la arena superficial, lo que quedó expuesto fue ese esqueleto mineral. Los aborígenes Yud lo sabían mucho antes que cualquier geólogo. Llamaban a este lugar tierra de los espíritus ancestrales. Y hay algo en esa descripción que ninguna explicación científica ha logrado desplazar del todo. Al amanecer, las sombras largas de cada columna crean un laberinto que el ojo no puede resolver de una sola mirada. Y si crees que ya viste lo imposible, lo que viene a continuación lo supera en cada dimensión. Porque en las llanuras de Wyoming existe una columna de roca volcánica que se alza 386 metros sobre la pradera plana como si hubiera perforado la tierra desde abajo. La primera vez que la ves desde la carretera, el cerebro la rechaza como real. Los Lakota no necesitaron 50 millones de años de geología para entender lo que esta torre significa. La llamaron Matotipa, la casa del oso, y esa descripción captura algo que ningún informe científico ha podido igualar. Porque la ciencia explica el mecanismo, no explica la presencia. Hace 50 millones de años, magma fundido se solidificó bajo la superficie sin llegar a erupcionar.
La erosión fue eliminando todo lo que lo rodeaba durante eras enteras, y lo que quedó expuesto fue un núcleo de fonolita fracturado en columnas hexagonales casi perfectas. 220 rutas de escalada han sido trazadas sobre esas paredes. 220 maneras distintas de intentar conquistar algo que 22 tribus nativas consideran sagrado. Cada junio, la escalada se suspende por completo. Las banderas de oración que los escaladores dejan atadas a la base ondean solas durante ese mes, como si la roca misma estuviera respirando. Hay quienes ignoran la suspensión voluntaria y suben de todas formas. Que alguien pueda pagar la entrada al parque y aún así sentir que tiene derecho sobre un altar de 22 pueblos dice algo sobre cómo el dinero confunde el acceso con la pertenencia. Y bien, lo que viene ahora existe en un plano completamente distinto de imposibilidad. Hay un lago en California que lleva 760.000 años acumulando secretos bajo su superficie.